Muy bien, voy a empezar con el del raspado para dejarlo secar. Entonces lo primero, con una crayola de este tipo, o bueno, crayola normal también puede ser. Vamos a poner un poco sobre la superficie. No vamos a hacer nada muy elaborado, solo un muestrario de técnicas. Entonces, bueno, vamos a tener así, si se fijan, esta tiene como brillitos. Después tenemos nuestra tinta. Algunas tintas funcionan mejor que otras. Entonces, algunas tintas pues van a resultarnos más útiles que otras. Pero bueno, metemos nuestro pincel en la tinta. O si quieren poner un poco de tinta en su godete primero. Okay. Vamos a tratar de cubrir bien. Le damos una primera mano. Dejamos que seque un poco y mientras hacemos una segunda. Fuerte. Con la crayola. Aquí tenemos un poco de agua y nuestro godete. Vamos a poner un poquito de agua, un poco de tinta y voy a diluirla un poco. Esto va a ser para crear otra textura. Las ceras, en este caso las vamos a sustituir por crayolas. También nos pueden dar un efecto. Vamos a retirar un poquito de tinta con el trapito. Y podemos tener esta clase de efectos. Se ve lo rayado porque la crayola o la cera actúa como un impermeabilizante que no deja que se cubra por completo. Acá no, porque pusimos la tinta directo y vamos a seguir poniendo capas. Pero aquí puede ser un poco más diluido para crear otra textura. Entonces, bueno, en la anterior vamos a ponerle otra capita de tinta de una vez para que quede bien cubierta. Ok, aprovechando que ya tenemos tinta, vamos a hacer impresiones. Recuerden que les dije es nada más dejar caer el pincel y retirar. Dejo caer el pincel, una huellita, retiro. Otra huellita, otra huellita. ¿Sí? Es decir, coloco el pincel, hago la impresión, retiro. Hasta que diga listo. Entonces voy a tener algo como esto. De una vez también, si quieren, con el pincel un poquito más aguadito, podemos dar algunos golpes para hacer un salpicado. Tengan cuidado con su ropa. Yo me puse un mandilito que se me cae, pero más o menos ahí está. Y aquí está el salpicado. Otra opción, recuerden, es con el cepillo de dientes, que también lo que podemos hacer es nada más colocarle un poco de tinta y
y salpicar un poquito más. Hay que tener cuidado con la superficie. Trabajen sobre una superficie que no importe que se vaya a manchar, porque si no, pues vamos a tener algo de problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí está otro salpicado. Mientras dejamos que se seque este, vamos a hacer aquí otro. Les digo, vamos a aprovechar que ya tenemos aquí el pincel para hacer algunas manchas. Tenemos agua limpia. Limpiamos un poco el pincel, colocamos un poco de agua y le ponemos una gotita de tinta. Entonces lo que va a suceder es que va a empezar a viajar la tinta por el agua. Si nosotros queremos, por ejemplo, dibujar una figura con el agua, con pura agüita, y luego colocarle tinta, la tinta va a viajar exclusivamente por donde hayamos puesto el agua. Luego, pues aprovechando, vamos a hacer unos volcados. Vamos a poner otro poquito de tinta acá en nuestro godete. Ok. Para los volcados necesitamos que esté bien diluida. Entonces, lo que queremos es que la pintura viaje. Entonces podemos colocarla y podemos dar unos pequeños golpecitos para que vaya viajando por el papel. Otras opciones de mancha, pues es manchar y doblar un poco. O simplemente manchar el papel e irle poniendo agua y tinta. Moverlo para que viaje un poco. Algunos también lo que hacen es soplar. Para que así viaje más la gotita. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un poco de manchado, un poco de volcado. Podemos también al mismo tiempo imprimir. Y nos va a quedar otra clase de textura. Entonces aquí ya tenemos algunas manchas. Si quieren teñir un poco, pues aprovechando el agua del godete, podemos meter un poco el papel, así de una esquinita, y luego a lo mejor dar golpecitos en la hoja, sirve que se hace otra textura. Teñimos un poco más, metemos un poco más nuestra hoja y seguimos dando golpecitos para quitar el exceso. Entonces ahí vamos a tener un poco de teñido. Lo dejamos secar por acá. Y con los golpecitos pues tuvimos algunas otras impresiones de textura. Ok, eso es en cuanto a manchas. Vamos a seguir aprovechando un poco con las impresiones. Decíamos que tenemos, por ejemplo, podemos tener esponjas o un pedacito de tela.
o alguna superficie, puede ser también papel, así hecho todo corrugado. Y hacemos impresiones. Vamos a ver qué tal con la esponja. Puede ser una sola impresión, o podemos hacer varias. Conforme se vaya acabando la tinta, también va a dejar otras huellas. Y esto también nos da opciones. Decíamos que, por ejemplo, si no tenemos telas o con un pedacito de trapo, también se puede con un pedazo de papel. Lo hacemos así como una bolita, precisamente para crear textura. Lo hundimos un poquito, si es necesario lo mojamos un poco. Y hacemos impresiones, dejamos huellas también. Ahí está. Ok. Entonces el papel también nos va a servir para ese propósito. Ya vimos entonces algo de manchas. Trazo no creo que tengan problema. Impresiones. Vamos a ver si ya se secó un poco donde queremos hacer nuestro raspado. Vamos a retirar un poquito de tinta. Hacemos más impresiones. Ok, todavía le falta, pero vamos a ver si ya podemos empezar a raspar con un cúter. Hay una parte que ya nos lo permite, otra no, todavía le falta secar. Entonces le faltaría un poco de tinta ahí. Aquí está. Y desde luego pues nos va a faltar el frotado. Ahorita hacemos otro para frotado. Y esto fue para fabricación de textura visual. Ok. Otra manera también, recuerden, para hacer textura visual, quedamos que era el quemado y ahumado. Aquí ya quemé un poquito de esta hoja y la ahumé un poco, pero vamos a ver cómo se hace. Tengan mucho cuidado porque a la hora de quemar se les puede ir todo y se quema todo el papel, y ahumar también igual y solo pueden provocar agujeros en su hoja. Entonces, bueno, necesitamos la flama. Vamos acercando poco a poco para ir quemando. Les digo, si quieren quemar una orilla, se deja un poco más, pero luego hay que soplar. Entonces, esa es otra manera para provocar textura visual. Quedamos que la otra es el frotado. Aquí, por ejemplo, yo voy a usar esta superficie que tiene ya textura. Lo mejor es tener alguna herramienta blanda. Puede ser de nuevo un pastel graso, puede ser una crayola o puede ser también un lápiz. Déjenme ver por aquí donde tengo una. Entonces vamos a ver qué tal queda con lápiz. Es poner nuestra hoja sobre la superficie rugosa y vamos a ver qué tal queda con el pastel graso y la crayola. Entonces de esta manera tenemos el frottage, que no es nada más que frotar sobre una superficie que tenga algo de textura. Entonces ya tuvimos el ahumado, el frotado. También en el otro pequeño video vimos sobre la mancha. Vamos a aprovechar nuestra hojita ahumada.
Recuerden que también tenemos la opción de provocar textura visual con pintura o con dibujo, que no es más que hacer trazos, en el caso del dibujo, sobre la superficie para provocar un poco de textura. Entonces nosotros podemos tener diferentes tipos de textura con trazos. Podemos tener algo de punteado también. Podemos utilizar, por ejemplo, también otra clase de herramientas para provocar trazos y tener texturas. ¿Sí? Y bueno, desde luego está la opción de la pintura. Pueden utilizar tintas, acuarelas, acrílicos. Ya veíamos, por ejemplo, con nuestro pincel, ¿no? Que es simplemente, si yo voy a hacer trazos, pues trazar con mi pincel para hacer un poco de líneas. Porque una cosa son los trazos y otra cosa son las manchas. Así que aquí tenemos, por ejemplo, algo de trazo con pincel, lo que también nos va a provocar texturas visuales. Dependiendo del material que tengan a la mano, va a ser lo que puedan utilizar. Yo voy a aprovechar aquí el agua para hacer también un poco más de manchas. Y tal vez por acá, de una vez. Listo. Ok. Entonces con esto tenemos ya nuestras posibilidades para fabricar, más el material que tienen en plataforma. ¿De acuerdo? Entonces esto fue fabricación de textura visual.